Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Está hecho. En aquel lugar la oscuridad predominaba. Un susurro se podría escuchar a 1 kilómetro como los pasos de esa cosa. Sea lo que sea, no era humana. Eres justo lo que necesito. Los pasos sobre la sangre fresca de los cadáveres eran húmedos y asquerosos. El color rojo pintando las paredes no ayudaba en absoluto. Era una escena de pesadilla. Los pobres diablos ocultos tras un estante estaban aterrorizados, sabían que su fin llegaría. Serás quien hará un cambio al mundo. Había logrado matar a casi todos sus compañeros. Usando las mismas armas que usaban en su contra, pero mucho más potenciadas. No era humana. Sea lo que sea, ese ser, esa cosa, no era ninguna humana. Era algo peor que un monstruo. Esa cosa caminaba como una humana normal. En el lado de su ojo derecho había un brillo morado, mientras en el izquierdo era uno azul. Mi única y verdadera obra maestra, la respiración, estaba contenida por esos hombres. Podían escucharla cada vez más cerca. Sabían que podía detectarlo si escuchaban cómo arrastraba algo entre sus manos. Sal al mundo y enséñales el poder real. Vieron horrorizados cómo la puerta fue destruida gracias a un cadáver que fue lanzado hacia ella, era el más fuerte de todos ellos, usado como un simple muñeco de trapo por ese monstruo. Y a juzgar por la apariencia de su fallecido compañero, que cayó al otro lado de la habitación con las tripas de fuera, había usado su Kirk, y ahora ya no había escapatoria, pues ella ya lo había visto cuando lo usó. Hay que recordarle a este mundo quiénes están en la cima. Los últimos supervivientes se levantaron. Uno con una ametralladora y el otro se rehusó a usar su Kirk. El de la metralleta disparó. Y esa cosa lo agarró de la cabeza para destruir su cráneo tacleando una pared usando su cabeza. Dejando dicho muro manchado en jugo. La figura era delgada, bajita, femenina. Vestida completamente con un traje blanco que recordaba a los soldados soviéticos. Considerarte humana es un error garrafal ahora. Eres mucho más que eso ahora. El último hombre activó su Kirk e intentó atacar a la figura usando armas creadas a partir de cristales. Eres la única persona en el mundo con el potencial de superarme, hija mía. Lo que el hombre vio le recordó contra quién peleaba y se dio cuenta de que fue un estúpido al activar su Kirk por instinto. No, aunque no lo hubiera hecho, estaba condenado seguramente. Vio como en las manos de ese ser aparecían dos armas. Un hacha y una guadaña hechas con píxeles hexagonales de un color mezclado de tonalidades morada y azul. Ese hombre sabía que en su vida jamás alcanzaría ese nivel de sus armas. No solo le había copiado su Kirk, también lo había potenciado. Este mundo será tuyo, ve y tómalo, mi leviatán blanco. Destiny se despertó de golpe, sentándose en la cama. Tenía lágrimas bajando por su mejilla izquierda. Sintió un dolor donde antes estaba su ojo derecho y se llevó una mano bajo su flequillo para taparlo en un intento de calmar dicho dolor. A su vez usó su otra mano para intentar secar sus lágrimas que salían de su ojo izquierdo. En su rostro se dibujaba una mirada de angustia y confusión. Estos sueños de nuevo. ¿Qué se supone que son estos sueños? No entendía el motivo, solo veía sus sueños, pero al despertar no tenía recuerdos, solo la sensación de lo que sucedió, pero siempre al despertar no tenía recuerdos de nada, solo un profundo sentimiento de dolor en su pecho y en donde antes estaba su ojo derecho. Se tomó un momento para pensar y tratar de calmarse. Una vez hecho esto, se dio cuenta de que la cama al lado de la suya estaba vacía. ¿A dónde fue Izuku? Pensó. Pero de pronto Inko abrió la puerta con una sonrisa. ¿Ya despertaste? La sonrisa de Inko lentamente desapareció al ver el estado de la niña. Se sentó a su lado con una mirada comprensiva. ¿Pesadillas de nuevo? La chica asintió. Inko se sentó a su lado, abrazando a la joven. Esto confirmaba su teoría, si Izuku no estaba a su lado, tendría pesadillas de nuevo. Debían trabajar en eso, aunque sea un poco. La mujer abrazó gentilmente a la dolida peliblanca, como una madre consolando a una hija con el corazón roto. Minutos después, ella se había calmado y señaló la cama del pecoso, a lo que Inko entendió lo que quiso decir.
Izuku salió a jugar con Irida. No te preocupes por él ahora. ¿Por qué no vas a tomar una ducha y después vas a desayunar? Sugirió Inko amablemente. La peliblanca dudó, pero simplemente asintió. Tomó su ropa y se fue a tomar un baño mientras Inko regresaba a la cocina. Un rato después. Destiny se hallaba viendo la televisión e Inko estaba en la cocina empacando unos sándwiches. La chica por su parte tenía su libro a un lado y había hecho algunos dibujos. Habían pasado 2 días después del incidente y la chica se encontraba recuperada del evento al igual que Isashi, quien tuvo que ir a otro banco a hacer su trámite y al llegar a su oficina demandó al villano y ahorita estaban a la espera del juicio. La peliblanca en ese tiempo acompañaba a Izuku en sus clases en línea y de paso él le explicaba cómo hacer ciertas cosas. La chica estaba ahora al tanto de qué hacía un abogado y se sentía bien al saber a lo que se dedicaba Isashi. Destiny escuchó a Inko, ¿me acompañas a la paliza? Izuku debe estar por regresar. Ese día le habían dado libre a Izuku y no dudó en hablarle a Ida y fue a la cancha de la plaza con sus botines para fútbol. La albina asintió y se puso la chaqueta que Inko le había dado ya que si bien no había llovido, sí estaba nublado y hacía bastante frío. Ella iba sonriente de acompañar a Inko. Las dos salieron de la casa, Destiny con una canasta grande de sándwiches e Inko iba con otra más pequeña. Algo de lo que se dieron cuenta es que Destiny tenía bastante fuerza a pesar de su apariencia. Eso sumado a su comportamiento y personalidad tranquila la hacían alguien de confianza para llevar algunas cosas frágiles. Basura, murmuraba un hombre de pelo gris, tirando una hoja de papel de un hombre de pelo negro directo al cesto de basura de la plaza. Basura, dijo tirando la hoja de información de otro hombre al bote de basura, mega basura. Gritó tirando todo el folder de información al cesto y agarró su cabeza con frustración. ¿Dónde mierda consigo lo que necesito? Kenta Takeda, de 36 años, era el delantero central y capitán del equipo de fútbol de Musutazu, mismo equipo en el que Isashi Midoriya era el goleador. El equipo estaba en una crisis. Uno de sus centrocampistas, Nerumi Takahashi, de 27 años, no solo se había salido del equipo, sino que se mudó hace un mes y ahora estaba jugando en el equipo de Kyushu. Estaban en problemas. ¿Podrían reemplazarlo? Sí, definitivamente, pero eso implicaría reclutar a alguien que cumpla ciertos requisitos. Buena visión del campo, una capacidad para crear jugadas desde el medio campo, y que sea capaz de apoyar a los delanteros. Pero no conocía a nadie así y los que había intentado reclutar eran poco más que mediocres ya que en esta sociedad de superpoderes es raro que alguien tome el fútbol en serio. Aunque la industria del fútbol mueve incluso más dinero que los superhéroes, por la llegada de los quirks este deporte fue dejado de lado en países como Japón y Corea, por dar unos ejemplos. Aunque siendo francos ambos equipos eran una mierda en el fútbol así que no fue difícil quitárselo de encima a la primera oportunidad. ¿Tenían su selección para mundiales? Sí, evidentemente. Que sean lo suficientemente buenos ya es un tema aparte. El torneo se acercaba y estaban en blanco para cubrir ese hueco. Siguió caminando sin un rumbo exacto luego de detenerse a comprar una bebida en un puesto cercano. ¿Es que no hay alguien que? Fue interrumpido. Midoriya ya. Vamos. Pudo ver como un peliazul de lentes hacia una pared perfecta con un chico más pequeño de pelo verde para sortear a dos defensas. Solo eran unos niños de secundaria, nada interesante, sin embargo, esto parecía ser entretenido así que se sentó en la banca. Izuku estaba acompañando a Ida para evitar a los miembros del otro equipo con algunos de sus compañeros a los lados esperando el pase. Los dos subían con Ida por la banda lateral y el pecoso por el centro para darle a Ida una opción para sus jugadas. Ambos amigos hicieron una pared perfecta para avanzar por el medio campo evadiendo a tantos como pudieran. Dejando atrás a 4 miembros del otro equipo. Entonces Ida le mandó un pase a Izuku a 30 metros de la portería. No vas a pasar. Y dos defensas se pusieron justo frente a él para intentar quitarle el balón. Un 2 contra 1. Pensó Takeda desde la grada, predecible. Izuku sin girar la cabeza, solo usando su vista periférica dio un toque para mover la pelota y ejecutar su bicicleta para confundir a los que estaban frente a él alistando un pase el cual realizó con un tiro con el lado exterior de su botín izquierdo mandándole un pase elevado a uno de sus compañeros que estaba colocado esperando la chance. Izuku después empezó a correr hacia la otra dirección rodeando a los defensas. 19 metros, un buen rango. Debería anotar desde ahí, pensó el pelicenizo con una mano en la barbilla. Y el chico dio un disparo limpio hacia la escuadra izquierda de la portería. Ponk. El balón pegó en la parte superior del poste.
A Takeda casi le explota la vena en la frente al ver semejante fracaso. ¡Ay, no se puede ser tan idiota! Te lo dieron en bandeja, pedazo de mierda. Se quedó callado al ver cómo Izuku aprovechó el descuido de los defensas para rodearlos y colocarse a sus espaldas y empezó a correr por el balón perdido. Aguanta, él va. Pensaba abriendo los ojos. ¡Pum! Izuku conectó el disparo en el balón antes de tocar el suelo con su pie derecho a 16 metros de la portería, encajando en el ángulo derecho de la escuadra, marcando así su gol. ¡Vamos! Celebró el peliverde apareando el puño. Él es el hijo de Isashi, ¿no? Pensó recordando una plática que tuvo con el mencionado. Flashback. Isashi y Kentai estaban en un bar. ¿Alguna idea sobre la situación del equipo? Preguntó el pelicenizo. Es una lástima lo de Nerumi, dijo Isashi, dándole un sorbo a su bebida, pero tengo una idea que ni siquiera yo sé cómo va a resultar. ¿De qué se trata? ¿Recuerdas a Izuku? ¿Quieres meter a tu hijo de 14 años en un equipo donde están hombres de más de 25? Lo mataríamos. Para empezar, tiene 15, y es bastante bueno. Más que el promedio si me lo preguntas. Sería de gran ayuda como lateral superior. Negó el capitán, lo dudo bastante. Bueno, allá tú. Yo debo irme o llegaré tarde a cenar, decía Isashi poniéndose de pie. Nos vamos. Ajá. Fin del flashback. Una enorme sonrisa se formó en el rostro de Takeda. Un creador de juego, tiene dribleo, buena visión de su alrededor sin girar la cabeza, tomando a sus oponentes por sorpresa, y un buen sentido para moverse sin balón, decía con una sonrisa. Todos los anteriores candidatos siempre, pero siempre, eran pollos sin cabeza moviéndose por el balón. Este niño sí sabía lo que hacía, aún le falta, pero es un jugador completo en un paquete tan pequeño. Si lo ponía de lateral superior, podría hacer una muy buena combinación. Kentai. Escuchó una voz femenina proveniente de una peli verde que conocía bien. Buenos días, Inko. ¿Qué te trae por aquí? Vine a ver a mi hijo y a traer comida para él y sus amigos. El hombre asintió y notó a la joven de pelo blanco. Es la chica que están cuidando, ¿verdad? Ajá. La llamamos Destiny de momento. Ya veo, se acercó a ella. Me llamo Kentai Takeda. Un placer. La joven sonrió y asintió. Después siguió su camino y puso la canasta en donde estaba Izuku, quien la recibió con una sonrisa y la ayudó a poner las cosas. Me alegra que puedas acompañar a mi mamá a estas cosas, dijo el pecoso con un sándwich en la boca. La peliblanca se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. Es lo menos que puedo hacer. Se encontró con Iida, el cual la saludó como de costumbre moviendo sus brazos como robot. Izuku le había hablado de Tenya y Iida como uno de sus mejores amigos, y viendo su forma de ser lo confirmó. Inko desde lo lejos vio la situación con una pequeña sonrisa. Oye chica, ¿cuál es tu kirk? ¿Qué? Destiny lo miró confundida. El chico entonces sintió como Izuku le daba un coscorrón. Oye, ¿qué te pasa? Le replicó el muchacho. Lo primero que le preguntas a una chica es su kirk y no su nombre. ¿No te enseñaron modales o qué? TSH, el joven se giró a ver a la muchacha. Perdón. ¿Cuál es tu nombre? Novena emoción descubierta. Incomodidad. La peliblanca apartó levemente la mirada. Izuku le dijo al oído al chico la situación, haciendo que su vergüenza subiera. Inko y Kentai se acercaron, este último hablándole a Izuku para que fuera con él a un lugar algo apartado. Cosa que el chico obedeció mientras veía a Iida interactuar con Destiny. ¿Quiere que me una al equipo representante de Musutafu? Preguntó Izuku algo sorprendido por tal petición, sin dejar de vigilar a la joven de pelo plateado, pero sintiéndose tranquilo al ver a su mamá y a Iida con ella. Sí, así es. Nos vendrías bien como mediocampista ofensivo, confirmó Kentai. Izuku lo pensó. Era tentador. Muy tentador jugar y compartir uniforme con su padre en un partido real. Y es por eso que se sentía muy mal al rechazar la oferta. Lo siento, no puedo, se disculpó. Maldita sea, pensó el adulto, ¿me puedes decir la razón? Dijo con calma. Izuku se rascó la nuca, pero al final respondió con honestidad. Tengo responsabilidad como cuidador de Destiny, clases en la UA y el festival deportivo será pronto. Entiendo, dijo empezando a irse. Lamento hacerte perder el tiempo. Oiga. Solo por curiosidad, ¿cuándo es el torneo? En 3 meses por... Acepto. Gritó Izuku. ¿Qué? Dije que acepto formar parte de su equipo. La cara del capitán cambió enormemente. ¿Lo dices en serio? Claro que sí. Pues perfecto. El hombre le dejó su número, le pidió el de Izuku y después se fue a hacer el papeleo.
Destiny estaba bebiendo agua de una botella sentada en las escaleras. ¿Qué se supone que son esos sueños? Se preguntaba. ¿Por qué solo los veo cuando Izuku no está cerca? Esa era otra duda. La chica cerró su ojo sin entender muy bien la situación. No recordaba nada de su sueño. Era como si se hubiera evaporado, dejándola solo con una sensación. Décima emoción descubierta. Incertidumbre. Oye viejo, ya dame eso, te dije que si perdías era mi turno. Dijo uno de los chicos intentando. Destiny estaba sentada en las escaleras de la plaza bebiendo una botella de agua. Detrás de ella podía escuchar a dos niños peleando por un celular. La chica los ignoraba mientras veía a los demás jóvenes del parque en lo suyo. Una pequeña sonrisa se formó en su cara. Y Ida se acercó a ella. Midoriya me habló de tu condición, el joven se quitó sus lentes y los limpió. Lamento lo de tu garganta, dijo poniéndose de nuevo los lentes. La chica cerró su ojo y agitó su mano derecha para que no se preocupe. Entonces uno de los niños de antes la empujó con su espalda sin querer, vio como su botella iba a caer. Pero entonces la mirada de su ojo se agudizó y saltó de la escalera, antes de que la botella toque el suelo, ella le puso su pie atrapándola en el aire con un perfecto control dejando a Ida estupefacto. Era una botella con líquido móvil, y la había atajado en un instante con semejante calma. Vio como la muchacha levantó su pie hacia arriba lanzando la botella de regreso a su mano. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó. Destiny lo miró confundida por su pregunta y con una ceja levantada. Ese tipo de control no es normal y menos sin práctica. ¿Cómo lo hiciste? A lo que ella simplemente se encogió de hombros. No sé. Se me da natural, creo, pensó. El peliazul no supo qué quiso decir, pero más o menos entendió que ni ella lo sabía. Ven conmigo, el joven le hizo señas para que se acerque a donde estaban antes, y Izuku también lo hizo una vez vio que Destiny caminaba a la par de Ida. Los tres estaban en la cancha, y Ida tenía un balón en una mano. Ida no sé qué plan es, pero no creo que ponerla a jugar a esto sea buena idea, advirtió Izuku. Quiero que veas esto, dijo mirando a la peli blanca, quiero que hagas lo mismo que hiciste con esa botella. ¿Puedes? ¿Botella? Destiny a pesar de la pregunta de Izuku asintió. Entonces Ida le lanzó la pelota al aire, se elevó unos 10 metros. ¿Qué rayos haces? Tú solo mira. La pelota iba hacia Destiny, pero ella solo dio un salto pequeño para atraparla con su pie, durmiendo la pelota en el aire antes de levantar el pie derecho y después usar su pie izquierdo para patearla a las manos de Ida. ¿Ves? Preguntó Ida con una sonrisa. Destiny mantenía su rostro neutral a pesar de todo. ¿Por qué esto les impresiona tanto? Se preguntó a sí misma. Izuku estaba en blanco. Destiny la llamó eso. Ni Ida ni yo lo podemos hacer con esa facilidad. Ante sus palabras ella abrió su ojo con la boca levemente abierta. Por eso quería que lo vieras, dijo Ida, ¿por qué no la traes de vez en cuando? ¿Puede ayudar a sus terapias, o no? Tú lo que quieres es que alguien te dé buenos pases y que reciba bien los tuyos, adivinó Izuku, a lo que Ida se encogió de hombros diciendo 2 por 1. A lo que Izuku suspiró, esperaba que fuéramos por partes, pero, bueno. Se giró a ver a la peli blanca. ¿Te gustaría acompañarme aquí de vez en cuando? A lo que ella sin dudarlo asintió varias veces. Sí, sí quiero. A lo que Izuku no tuvo más que aceptar. Ya entrada la noche, Izuku había terminado su jornada de clases virtuales, la familia había cenado y Isashi quedó impresionado al ver el control de Destiny con el balón. Izuku terminó su tarea tras la cena mientras Destiny se adelantó a la cama mientras el peliverde estaba escuchando la televisión y de pronto escuchó una noticia interesante. En exactamente 5 semanas se llevará a cabo un examen en la Academia de Héroes UA para el reclutamiento de nuevos integrantes del curso de héroes. Los que fallaron este año tienen la oportunidad de intentarlo de nuevo. Se pasará más información en la página web de la academia. Estén pendientes. Con eso el reportaje terminó. Izuku ya veía venir eso. Después de todo, Minoru Mineta y 2 chicos de la clase B se retiraron tras el desastre de Luzh. Aún recordaba las palabras de Mineta cuando se retiró de la academia. Yo no me inscribí para esto. Solo quería conseguir chicas lindas a las que les gustaran los héroes. Al diablo con esto, me haré cirujano plástico. Izuku solo esperaba que, por Dios, ese sujeto repruebe y no ponga en riesgo a sus pacientes, eso obviamente en caso de que se logre graduar, pero para eso se necesitaría algo superior a un milagro. A su mente también vino la reacción de Katsumi ante la declaración del enano. Pues más te vale largarte y no regresar si no quieres que te mate.
Ojalá te expulsen al ver la basura que eres, degenerado de mierda. Izuku sudó un poco con compasión por el enano. Sí, sabía que Katsumi no era una buena persona, pero al menos no acosaba sexualmente a sus compañeros del sexo opuesto. Sería el colmo si fuera el K. ¿Qué demonios? Se preguntó girando el cuello hacia su ventana, quedando estupefacto cuando la vio. ¿Por qué está afuera de mi ventana con binoculares? Y encima de incógnito, ¿cree que no la distingo desde aquí o qué? Izuku no tardó en cerrar su persiana al ver que Katsumi se fue cuando vio que Izuku la notó. Ok, ahora sí quiero esa orden de restricción, murmuró. Mañana hablaría con su papá. Definitivamente esa chica tenía un problema serio. ¿Por qué putas estaba tan obsesionada con él? ¿Le gustaba de alguna retorcida forma que solo ella entendía o qué? Él no quería absolutamente nada con esa loca si ese fuera el caso. En fin, una vez salió de su pequeño colapso mental, acabó su tarea, se levantó y se fue a dormir. Al llegar vio a Destiny acostada, se había quedado dormida escribiendo en su diario. Se veía hasta adorable en esa posición. ¿No parece un bebé cuando está así? Pero si la dejo así mañana le dolerá el cuello. Izuku le quitó su diario, después su lápiz rosado y lo puso en la mesita de noche, la acomodó para que no durmiera torcida y la arropó, y eventualmente la vio con una pequeña sonrisa más cómoda al dormir con una burbuja chibí sobre su nariz. Izuku sonrió al verla tan cómoda y ahora se fue a acostar apagando la lámpara de la mesita de la peli blanca. Se arropó y finalmente quedó dormido. Fecha. Barra. Ubicación. China. Shanghái. En un edificio en alguna ciudad de China, más específicamente en Shanghái se estaba llevando a cabo una operación. En el lugar se podían escuchar a varias personas transportando mercancía perteneciente a un cártel de contrabandistas con sede en Shanghái. ¿Cuántas más son? Llena los camiones y deja de quejarte. Ash. Las cajas eran movidas por gente con dones de superfuerza o por máquinas como montacargas, todo era desembarcado de un gran barco de suministros. Los hombres y mujeres involucrados tenían guardias armados con rifles de asalto de último modelo de la policía militar robados de un cargamento de hace 6 meses con municiones capaces de perforar barcos. Eran armas experimentales y ellos las tenían. Una organización terrorista china con armas como para una pequeña revolución y con los números necesarios. Faltan descargar 4 contenedores más. Gritó alguien en la proa del barco. Aprieten el paso. Gritó un hombre bajito, parecía ser el líder de la operación. Ya estaban bajando más cajas de mercancía cuando vieron un disco caer al suelo, con una luz brillante color morado que cada vez parpadeaba más rápido. ¡Qué demo! Firium. Un pulso electromagnético se disparó en todo el lugar con el dispositivo como epicentro, las armas y todo lo demás ahora no serviría de nada. Al mismo tiempo las luces del muelle se apagaron y todos se pusieron en alerta. Son héroes. No seas idiota, ellos siempre anuncian su llegada a 1 kilómetro de distancia. Escucharon a alguien bajar del techo del almacén al suelo. Vieron una capucha unida a una gabardina negra con placas de acero platino y líneas rojas. Una máscara le cubría la mitad de la cara con facciones femeninas. Abrió sus ojos, y todos pudieron ver la mirada de la muerte, sintiendo su respiración en sus nucas. La intruso no dijo nada, solo veían el brillo rojo de sus ojos, nada más. ¿Quién eres? La mujer no dijo nada, la luz de la luna finalmente permitió que vieran parte de su cara. Su máscara tapaba su ojo izquierdo, dejando el derecho al descubierto, los dos emanando un brillo rojizo. La boca de la intrusa se retorció en una sonrisa burlona y una mirada tétrica. Una pequeña risa se escapó de sus labios. Jeje. Esa sonrisa fue lo último que 10 de los hombres vieron cuando desenfundó 2 pistolas rojas y les disparó algún tipo de balas hiperaceleradas que les perforaban totalmente el cuerpo destruyendo huesos, órganos, y atravesando carne como papel mojado. Su sonrisa se mantenía. Uno de los criminales, el más avispado, le lanzó una nube de veneno negro que debería haber matado a más de 100 personas en solo 5 segundos. Ella lo miró, su ojo brilló con más intensidad e inhaló el veneno. Cayó con una rodilla al suelo, tosiendo sangre que manchaba el suelo. Todos vieron esto. ¿Por qué no atacamos ya? ¿Quieres inhalar ese veneno? No, pero. Cállate y toma la mercancía, váyanse, si es como nos dijeron eso no la va a detener mucho tiempo. La mujer pudo ver cómo sus venas se marcaban en un infeccioso color verde musgo en todo su cuerpo. Pero eso por alguna razón que solo su dañada mente entendía, sonrió enormemente. Entonces ella se levantó segundos después como si nada.
Cruzó los brazos y los extendió. En estos se formó un humo a base de una tormenta de píxeles hexagonales rojos. Ella inhaló el humo de píxeles y entonces todos los efectos del veneno fueron anulados mientras una aura roja de píxeles hexagonales la rodeaban. Mierda, murmuró uno, todos disparen. Los quirks fueron disparados. Un usuario de electricidad le lanzó un relámpago, ella lo vio y su ojo brilló de nuevo antes de que un aura de energía roja la rodeara y logró absorber los rayos para después volver los lanzas y dispararles matando a 8 criminales más y haciéndole un hueco al caso del barco tan grande que empezó a hundirse. Lo atacaron con varios dones a la vez, pero ella simplemente los esquivaba o los anulaba usando una versión opuesta de dichos dones. Los gritos no se hicieron esperar cuando sacó 2 cuchillos de casa y le cortó el cuello a 3 bastardos infortunados. Pero entonces, fue pegada al suelo con un ataque de gravedad que la mantuvo quieta. Pero ella sonrió, vio el don, lo copió y ahora podía usar una versión inversa que le quitaba todo el peso, pero fue un paso más allá, envió un pulso mezclando el don antigravedad y el don antiveneno en una nube que extendió como una onda expansiva manteniendo a todos los villanos que inhalaron el humo en el aire. Una sonrisa se formó en el rostro de la mujer. No, por favor, espera, lleguemos a un acuerdo, no me mates. La mujer sonrió dulcemente, amorosamente con los ojos cerrados. Pero entonces, activó el don antigravedad y mandó a todos menos al hombre que le pidió clemencia a más de 200 metros entre gritos. Luego simplemente los dejó caer. Uno tras otro, un grito y después un chapoteo asqueroso tras un impacto seco y húmedo. Solo quedó el horrorizado hombre. Ella le lanzó un arpón que le penetró su estómago antes de tirar de la cadena para arrastrarlo al suelo, poniendo su pie sobre la cabeza del moribundo. Las armas. Fue lo único que dijo, una petición, una orden, algo que si no era obedecido, simplemente lo mataría y lo encontraría de todas maneras. El hombre lo sabía, todos tuvieron una muerte horrible y dolorosa, si colaboraba, al menos sería rápido. El cargamento de los 2 camiones y lo que quedó en el barco, por favor, perdona. No fue un balazo, no fue un corte al corazón, lo que ella hizo fue llenarle los pulmones del gas antiveneno, convirtiendo algo tan benévolo en algo mortal, haciéndolo explotar desde dentro, mandando todo menos a ella pues fue la mezcla de la antigravedad en un campo concentrado lo que mantuvo la sangre lejos de ella. Ella vio el cargamento. Una mirada fría en su rostro, antes de mojar todo en gasolina del barco, los camiones, los cadáveres, todo. Entonces, en su mano apareció una llama de píxeles de color rojo y la disparó quemando todo a su paso alimentado de la gasolina. Ella se fue del lugar sin dejar evidencia, Geten fue de mucha ayuda para conseguirle el fuego. Era su mejor carta, no tenía por qué mostrarla a gente que literalmente no tuvo ninguna oportunidad con ella. Abrió la puerta de un departamento en la ciudad y se tiró a la cama luego de tomar un baño y ponerse una ropa más cómoda, esperando a mañana. No tardó en quedarse dormida. Estaba en un espacio negro, que fue tomando forma de nuevo. ¿En serio, cerebro? ¿Me vas a hacer vivir esto de nuevo? Estaba viendo todo en tercera persona. Los últimos supervivientes se levantaron. Uno con una ametralladora y el otro se rehusó a usar su Kirk. El de la metralleta disparó. Y esa cosa lo agarró de la cabeza para destruir su cráneo tacleando una pared usando su cabeza. Dejando dicho muro manchado en jugo. La figura era delgada, bajita, femenina. Vestida completamente con un traje blanco que recordaba a los soldados soviéticos. El último hombre activó su Kirk e intentó atacar a la figura usando armas creadas a partir de cristales. Lo que el hombre vio le recordó contra quien peleaba y se dio cuenta de que fue un estúpido al activar su Kirk por instinto. No, aunque no lo hubiera hecho, estaba condenado seguramente. Vio como en las manos de ese ser aparecían 2 armas. Un hacha y una guadaña hechas con píxeles hexagonales de un color mezclado de tonalidades morada y azul. Ese hombre sabía que en su vida jamás alcanzaría ese nivel de sus armas. No solo le había copiado su Kirk, también lo había potenciado. La criatura tomó del cuello al hombre con su guantelete de cristales. ¿Dónde está la beta? Preguntó, su voz era grave gracias a que estaba tapada por una máscara. No te lo diré. Estaba por matarlo, cuando escuchó una explosión lejos y vio como el hombre se lanzó por un lado antes de que alguien se estrellara con ella, era ese grandullón de antes presionándola contra la pared. No dejaré que hagas lo que te plazca. Patético. La chica le rebanó los 2 brazos antes de decapitarlo en un segundo. Usó su ojo con un Kirk copiado de visión de rayos X viendo a través de todo, y no notó nada, el tipo al que estaba interrogando no estaba en ninguna parte. Se llevó una mano al oído, hacia un comunicador mientras desactivaba el kit de armas de cristal. Nada, solo dijo eso. Regresa a la base.
Los héroes ya vienen. Entendido. Saltó por una ventana con un Kirk que le permitía generar látigos celestes balanceándose a lo Spider-Man. Detrás de un armario de plomo oculto tras la pared, estaba una chica de pelo gris y ojos rojos de unos 16 años de edad. Estaba temblando, llorando y sollozando ante todo lo que estaba pasando. Todo va a estar bien, la intentó calmar el hombre que estaba por ser interrogado. No te preocupes, no dejaré que nada te pase. La chica lo abrazó. Desde afuera todo era visto por la chica de pelo gris adulta. TSH, chasqueó la lengua viendo al techo suficiente, cerebro, hora de despertar. Se sentó en su cama una vez se despertó, fue al baño a hacer sus necesidades, tomó unas aspirinas con agua y se fue a dormir de nuevo esta vez sin pesadillas. Hora. 7:19. Ubicación. Japón. Delca. Café Niishitani Leonari. ¿A dónde se fue esa mujer? Preguntó un hombre, aparentemente el dueño del local. Entonces, una muchacha de pelo gris corto, con ojos rojos y vestida con un uniforme de mesera entró por la puerta. Voy, señor Niishitani. Perdón por la tardanza, ya estoy aquí. Voy a necesitar más que una disculpa de tu parte, Imamura. Exclamó con frustración, ¿dónde estabas? El permiso de falta que te di fue de 3 días y te fuiste por 5. La muchacha suspiró. Lo lamento, dijo ella con su cara inexpresiva de siempre. Mi madre se puso peor de lo que pensé. No podía regresar a Japón hasta asegurarme de que esté mejor. ¿En serio? Cuestionó el dueño, nada convencido. ¿Por qué no llamaste en ese caso? Tampoco contestaste mis llamadas. Mi mamá usa un teléfono antiguo y el mío me lo robaron al día siguiente de llegar al aeropuerto. Por fortuna tenía el Walkman de mi abuelo y cintas para no morir de aburrimiento, explicó. Sacando sus bolsillos de su uniforme revelando que no traía su celular para compensarlo. Haré horas extras, ¿está bien? El hombre suspiró pesadamente. Está bien, solo apresúrate, los clientes esperan. Sí. Ella empezó a hacer su trabajo con normalidad de siempre. El día de hoy en un puerto de Shanghái, las cámaras de seguridad captaron a la villana Red Virus asesinando a 24 traficantes de armas de forma atroz. Las autoridades siguen investigando para que esa asesina no se mantenga fuera de control matando a diestra y siniestra. Por más que sean criminales, también ha matado civiles sin importar nada. No es una justiciera, es solo una villana más que actúa a conveniencia, decía una reportera molesta en el noticiero de la tele del lugar. Sigan sintonizando para más información. La ojirroja ignoró la noticia aunque los comentarios de la gente no pasaban inadvertidos, aunque al poco rato tampoco le importaron en absoluto. Lo que más me sorprende que es que existan programas de noticias habiendo tantas plataformas de internet, pensó mientras le servía sus panqueques a un cliente manteniendo una falsa sonrisa. No se preocupó de ver a sus compañeros de su otro trabajo que le sonreía después de ver la noticia y siguió manteniendo su perfil bajo, trabajando normalmente hasta que vio una cara conocida. Era un hombre aliado al líder de la compañía más grande todo de Ica, uno de los miembros del Comité de Vigilancia y Control de Daños, y su jefe de escuadrón. Chikazoku-sama, murmuró levemente sorprendida. El hombre cuyo flequillo lacio le tapaba un ojo sonrió con cierto toque de orgullo. Me alegra que tu trabajo haya sido presentado con éxito, Anais Imamura. Quiero que sepas que estamos más que conformes con tu desempeño en estos meses. Tanto que decidí venir a decirte personalmente lo valioso nos ha sido tu apoyo para nosotros. No hace falta que lo diga, dijo la mujer luego de unos 3 segundos de silencio. ¿Va a ordenar algo? Oh, nada, solo entregarte algo. Skeptic sacó un papel de su traje de negocios y se lo extendió, a lo que Anais lo tomó. Es tu paga por la labor. El papel era un cheque con 7 cifras en dólares. Prácticamente $20.000 por cabeza, era perfecto. Gracias, lo iré a cobrar más grande, agradeció la peligris. El hombre se levantó con su sonrisa. Anais lo acompañó a la puerta y la miró, sonriendo, aunque su mirada era distinta, más agresiva, para remarcar un punto clave. No debería preguntar a estas alturas, pero de igual manera. Comprendes que todo esto es confidencial, ¿verdad, Imamura-chan? La chica no cambió su semblante a pesar de la clara amenaza. Sí, lo entiendo. El hombre asintió amablemente y se fue de la cafetería. ¿En serio tuvo los huevos para intentar amenazarme? Lo admito, tiene valor el hijo de perra, pensó volviendo al trabajo. Honestamente no le tenía nada de miedo a Tomoyasu Chikazoku, o mejor conocido como Skeptic por los miembros de su área de trabajo.
Simplemente ignoró todo y decidió esperar pacientemente hasta que su jornada acabe de ir a cobrar su cheque para estabilizarse y renunciar al trabajo de esta patética cafetería. Hora: 9:34 p.m. Ubicación: Deika. Autopista Oeste. La conocida como Imamura iba conduciendo su auto por la carretera sin muchas complicaciones hacia su casa. Hoy fue un día pesado y más con las 4 horas extra que tuvo que hacer. El señor Nishitani iría al médico a su chequeo de cada 6 meses, así que la cafetería estaría cerrada, permitiéndole a la mujer de 26 años descansar. La mujer iba sin prisas a casa para poder descansar. Se metió por un túnel y finalmente llegó a su departamento, el cual era relativamente grande a pesar de todo, lanzó su uniforme, tomó una ducha y se fue a acostar. A la mañana siguiente se dirigió a hacer una rutina de ejercicios, se puso su sudadera y empezó a correr a pesar del sereno lluvioso que azotaba el día a las 4:30 de la mañana, que es a la hora a la que siempre sale a correr. Una vida tranquila. Una vez acabada su rutina regresó a casa y se dispuso a hacerse un licuado y un desayuno rápido antes de tomar su auto e ir a cobrar su cheque al centro comercial en el banco correspondiente. ¿Quién no quisiera una vida normal? Una vez salió con una parte de su dinero y el resto cargado en una tarjeta de crédito, se subió a su auto y se fue a casa, aunque en el camino había un embotellamiento. Para empezar, ¿quién decide lo que es una vida normal? Pasó por la casa del señor Nishitani dejando una carta en su buzón, en la que escribió que renunciaba al trabajo. En el escrito no dejó los detalles, ya que no podía decirle que trabajaba como sicaria para el Ejército de Liberación a cambio de un buen pago. Entonces vio como a su celular le caía un mensaje. Yelitos. ¿Tienes libre la tarde? 8:43 am. La chica sonrió con ternura y levantó su teléfono al detenerse por el semáforo y mandó su mensaje. Iris. Lugar y hora. 8:44 am. Revivió el mensaje con la ubicación en un segundo y se dirigió hacia el lugar indicado por la persona al otro lado de la línea. No se siente tan mal vivir así. Ubicación: Deika. Muelle del río Miroku. ¿Si vendrá o no? Quiero aprovechar lo que quede de día. Geten era uno de los altos mandos del Ejército de Liberación, cumplía misiones por allí y por allá bajo órdenes de Redestro, pero al menos tenía un día libre y sabía cómo aprovecharlo. Estaba en el muelle de un río de Deika. Sintió como alguien lo abrazaba por detrás y como una mujer se presionaba contra él, para luego susurrarle al oído. ¿Te hice esperar mucho? Tras preguntar eso, le dio un beso en la mejilla a su pareja. El hombre sonrió y se giró a verla sujetando gentilmente su cintura. «Eres dura de matar», sonrió juguetonamente. «Oh, bebé, no tienes ni idea», dijo con tono juguetón, pero era totalmente cierto. Mierda, después de vivir todo lo que vivió podría argumentar que era inmortal. Los dos compartieron un corto beso en los labios con un abrazo antes de separarse y girarse a ver el agua del río. ¿Te sirvió lo que te di, Iris?, preguntó Geten. Oh, claro que sí, dijo la peligris, sacando una llama de su palma fabricada con los píxeles rojos de su Kirk, que a pesar de ser hecha artificialmente era caliente como fuego real y hasta iluminaba igual ardiente como siempre. Lo guardé para el final como prometí. Ya veo, Geten sonrió. ¿Y cómo te fue? No me hicieron ni un rasguño, Iris rió con orgullo. ¿Y a ti? Murmuró el peliblanco, me sentí tan mal de que fuera tan fácil. Presumido. Iris le dio un golpe en el hombro con una sonrisa. Hasta acá veo el moretón de tu mejilla, idiota. ¿Quieres ir a tomar algo? Geten empezó a caminar queriendo cambiar de tema. Iris se encogió de hombros, el hombre le extendió la mano y su pareja la extendió abrazando el antebrazo de su novio en camino a su cita para celebrar su día libre. Mientras caminaban, Geten tosió un poco. ¿Gripe, Yeti? Iris sonrió burlonamente. Cállate. Soy un hombre de hielo, yo no me enfermo. Geten dio un resoplido nasal para que no se le salgan las flemas. Jeje, te creo, pero, Iris sonrió, en su mano generó su gas antiveneno que aún tenía guardado y se lo acercó a Inhala como si fuera un nebulizador. Si no se tratara de Iris, Geten seguramente le hubiera lanzado un pilar de hielo, pero confiaba en ella, así que hizo exactamente eso y tomó una bocanada. De repente, su gripe se había ido. ¿Y eso de dónde salió?, preguntó confundido. No sabía que podías hacer eso. Tones inversos, respondió ella, es el opuesto al veneno o enfermedad. Aunque tampoco podría curar el cáncer con eso. Oh, ya entiendo. Los dos siguieron su cita sin mayor retrasos y trataron de pasarla bien.
Iris parecía una persona bastante fría, pero cuando alguien lograba hacerse cercano con ella, se volvía alguien bastante dulce y el hecho de que tenga una relación amorosa sana con Heather era prueba de eso. Trabajo era una cosa, ya que los dos eran una especie de sicarios, pero estando en privado, lo que hagan no era asunto de otros y así querían que se mantuviera. Hora: 12:34 p.m. Ubicación: Musutafu. Juzgado estatal. Hisashi estaba en el trabajo, más específicamente en su oficina sentado tras su escritorio revisando documentos mientras tarareaba y silbaba feliz al estar progresando en su caso actual con la UA. Señor, su puerta fue abierta por su secretaria. Es una llamada, es del Hospital General del Sur de Tohoku. Hisashi se sacó el lápiz de la boca y miró a la muchacha de pelos cafés. ¿Qué dicen? Es sobre su madre. El lápiz se le cayó a Hisashi de la mano, golpeando varias veces el suelo hasta que dejó de rebotar. Tomó el teléfono y escuchó la noticia. Intercambió un par de palabras con el médico mientras su expresión cambiaba a una desesperada. Colgó y se puso de pie. Cancela todas mis citas hoy, exclamó cogiendo y poniéndose su saco antes de salir corriendo sin importarle que impactó en el hombro a su ayudante. La cual solo pudo ver su espalda alejarse, nunca lo había visto tan aterrorizado ni cuando le tocaba meter a la cárcel a héroes corruptos o villanos. ¿Qué le habrán dicho?, pensó consternada. Hisashi simplemente corrió, tomó su auto y empezó a conducir mientras llamaba a Inko. Deje su mensaje. Maldición. Gruñó antes de dejar el mensaje. Inko, iré a Tokio a ver a mi mamá, te llamaré después. Tras decir eso colgó, aguantando una lágrima que iba bajando por su mejilla. En la casa Midoriya todo era relativamente normal, incluso Inko ayudaba a Destiny a practicar con su Kirk que hasta ahora sabían que consistía en copiar otros en cierto nivel mientras lo viera a los ojos. Muy bien, intentemos con esto. Inko puso un huevo blanco en la mesa, luego usó su Kirk para levantarlo y llevarlo al cartón con su telequinesis. Destiny activó su ojo, brillando en azul, esa tormenta de píxeles celestes rodeó su mano y luego al huevo, hizo una posición de garra con su mano para mover el objeto, gruñó suavemente y finalmente pudo levantarlo. Tanto ella como Inko sonrieron. Destiny intentó guiar el objeto al cartón, pero a medio camino se reventó, manchando la mesa. No, no de nuevo, pensó la joven. Inko suspiró viendo el número de huevos rotos en la mesa, tomando las cáscaras y dejándolas en el basurero y con un trapo limpio las claras mezcladas con las yemas. Solo, debemos practicar un poco más. Ok. Recibió un asentamiento de parte de la peli blanca. Izuku por su parte escuchaba una noticia en la televisión. Inko se acercó viendo de qué se trataba mientras el pecoso desayunaba un cereal de frutas. El día de hoy el director de cine Takeshi Nishino y su hija Sasa Nishino regresa a Oyahap. Inko apagó la televisión. Ve a hacer tu tarea, Izuku. El pecoso, que viendo la noticia no tenía una expresión clara, asintió, terminó su comida y fue a lavar su plato, luego fue a su habitación siendo seguido por Destiny. Inko suspiró. Si ese hombre regresaba hoy a Japón debía haber sucedido algo. Entonces vio en su celular, que estaba cargando en un toma corriente de la división donde tenían la tele, que tenía un mensaje de su esposo. Inko, iré a Tokio a ver a mi mamá, te llamo después. La mujer unió los puntos y una punzada se presentó en su frente. Su marido parecía alterado y su cuñado regresaba a Japón. ¿Le pasó algo a la señora Nico?, se preguntó, rascando su cabeza. Ten cuidado, Hisashi, ya sabes cómo es esa gente. 2 días después, Inko, Izuku y Destiny iban en el auto de la peli verde mayor. Izuku parecía triste desde que su padre llamó para decirle que su abuela Nico Midoriya murió. Nunca había escuchado a su padre tan destrozado como en esa llamada. Destiny aún no entendía mucho de emociones, pero no le gustaba que su familia estuviera triste, así que decidió simplemente acompañarlos en silencio en esto que parecía ser un momento bastante delicado para la familia Midoriya. Sin embargo, a pesar de todo, Inko era la más neutral de toda la familia de sangre. Esto debido a que nunca tuvo una relación cercana a su suegra, así que estaba más preocupada por su esposo que por cualquier otra cosa. Tardaron muchas horas en llegar desde Musutafu hasta Tohoku. Pero una vez lo hicieron, se detuvieron para desayunar e ir al baño, para posteriormente ir de camino a la finca de los Nishino, la familia de Hisashi. En un restaurante donde habían quedado que se verían, encontraron al pelinegro tomando un café. Papá, llamó Izuku. Sí, vinieron. Por supuesto. Inko abrazó a su esposo por detrás. Perdón por tardar tanto. No importa, negó Hisashi. Se giró a ver a su familia, y todos se sorprendieron de su ojo morado.
Oh, debieron ver a mi hermano mayor, está tan feliz de verme, dijo sonriendo con sarcasmo. Maldito idiota, tomó otro trago a su café antes de dejarlo sobre el portavasos. Inko abrazaba a su marido. Izuku suspiró y Destiny no sabía qué expresión poner. Vamos. Ya deberían estar todos en el velorio, dijo Isashi, pagando su cuenta y saliendo de la cafetería. Él se subió al auto en el que vino e Inko en el otro y avanzaron hasta el lugar. Hora. 4:45 p.m. Los autos se detuvieron frente a un par más de vehículos y la familia avanzó hasta una entrada de templo estilo japonés que estaba adornada con plantas y árboles en las cercanías sobre una larga escalera que debieron subir para llegar. Al entrar a la finca vieron a un montón de invitados que parecían de la alta sociedad. Izuku y Destiny se sintieron demasiado fuera de lugar ante esta gente. Llegó el marginado. Sí, qué falta de respeto que se presente aquí. ¿Por qué vino? ¿Quién lo invitó? ¿No puedes hacer que se vaya? Aunque quisiera no puedo. Fue petición de su Nico esté aquí. Izuku vio como su padre apretaba los puños ante los murmullos de la gente. Y se sorprendió al verlo suspirar para calmarse y no hacerle caso a lo que le digan. Solo vamos. Ignoren a esa gentuza, dijo dándoles una tranquilizadora sonrisa a su familia. Los cuatro siguieron el camino adoquinado hasta la entrada de una mansión estilo tradicional. Izuku se sintió algo intimidado por esto, pero Destiny al ser tan ajena a todo se sentía aún peor que él. Y solo para aclarar, ni Izuku y Inko estaban del todo tristes por el deceso de Nico ni Shino, solo estaban para acompañar a Isashi, nada más. Fueron recibidos con malas miradas por todos, pero no importaba. Siguieron su camino. Fue entonces que llegaron al patio trasero donde se estaba llevando a cabo el funeral. Todos vestían ropa negra en señal de luto, excepto Isashi, quien llevaba un traje azul marino, mientras que hasta su familia iba de negro por más que Destiny no le gustase ese color. Entonces Izuku escuchó una voz conocida. «Hey, Deku. Eres tú, ¿verdad?» Izuku sintió un tic en el ojo, antes de girarse a ver a su prima, Sasa Nishino. La misma que estaba en las noticias junto a Takeshi Nishino, su padre y el tío paterno de Izuku. Hola. Wow, no esperaba verte por aquí. Yo tampoco esperaba poder venir para empezar. Estaba claramente incómodo por tener a su prima cerca. Destiny no entendía la razón, la sabría pronto, eso sí. La chica de ojos azules tomó a Izuku rodeando su cuello con su brazo amigablemente. ¿Cómo has estado? En mejores situaciones que esta. ¿Así? No me digas. Ella se rió mientras Izuku solo pensaba en alejarse lo más posible. Inko e Isashi se habían alejado para ver el ataúd de la madre del hombre, ignorantes de lo que acontecía. Entonces, la sonrisa amigable se fue, e incluso su tono cambió a uno hostil. ¿Es cierto que entraste a Wa? Izuku asintió liberándose del agarre y dio un paso en reversa, quedando a un lado de la peli blanca. ¿Cómo se supone que alguien sin poderes lo logró? Izuku se encogió de hombros. Tampoco es tan difícil romper máquinas hechas para romperse. Si fueran tan difíciles de destruir, ningún novato entraría en primer lugar. La peli negra miró a Destiny. Oye tú, ¿no te dijeron que esto era familiar? Dijo con una mirada hostil, haciéndole señas de que se fuera. La puerta es por ahí, Es parte de la familia. Te guste o no, Izuku la defendió. La albina no entendía la razón detrás de la actitud de esa tipa. ¿Le cayó mal algo que comió? ¿Durmió del lado equivocado de la cama? En fin. Ah, ¿me ignoras o eres muda? ¿Por qué siempre te pones así cuando no te tratan como el centro de atención? Se quejó Izuku. Sasa vivía prácticamente una vida de idol. Ya saben, atención, lujos, comodidades y, en su caso, mucha vanidad. Al menos Katsumi es fácil de predecir, pero esta chica definitivamente no lo era. Destiny dio un paso tras Izuku. A buen árbol te arrimas si buscas protección, dijo con sarcasmo. Ese inútil no protege ni a una planta. Izuku suspiró. Sasa, por Dios, ya basta. Te ves ridícula montando esta escenita. ¿Puedes parar ya? Exigió Izuku notando las miradas que atraía su discusión con la peli negra. ¿Y a ti quién te dijo que podías hablar, sin Kirk? ¿Quién carajo eres para decidir si yo hablo o no? No eres el centro del mundo, maldita racista. La situación iba escalando. ¿Esto en serio es necesario? Pensó Destiny. Viendo a Izuku discutir con su prima. Luego sintió como Izuku la tomaba de la mano. Ven. Te mostraré el lugar. La albina asintió mientras era guiada por el pecoso. No he terminado contigo. Ni siquiera empezamos nada, loca. Izuku tras decir eso se fue junto con Destiny a explorar la finca.
Era un lugar bastante amplio, varias hectáreas de terreno fértil con una gran variedad de árboles y demás hortalizas, incluso había secciones con palma y cacao. Pasaron por un puente sobre un arroyo y se quedaron viendo los peces koi que habitaban el arroyo. Son lindos. Destiny sonreía mientras se apoyaba del barandal, ya dejando pasar la mirada de aquella chica mientras veía su reflejo en el agua. Pero entonces vio a Izuku pensativo. Sacó su libro y escribió. ¿Te llevas mal con esa chica? Izuku leyó el katakana del escrito y suspiró. No. De hecho casi ni hablamos. Destiny volvió a escribir, esta vez con confusión en su expresión. ¿Por qué? Izuku se rascó la nuca. Es demasiado vanidosa. Aprovecha cualquier momento para molestar, dijo notablemente incómodo. No te preocupes por eso. Ignórala como a Katsumi, ¿sí? La albina lo miró, no supo qué más decir así que asintió y guardó su libro en el bolso que siempre traía con ella. Destiny se preguntó cómo Sasa podía ser más molesta que alguien que se la pasaba gritando como Katsumi. Los dos siguieron explorando el lugar mientras Izuku le indicaba qué era cada cosa que ella le señalaba. Izuku solo había estado aquí un par de veces, pero eso le bastaba para tener una idea de cómo era el lugar. Hora. 6:16 p.m. Ya más caída la noche, los dos simplemente iban de un lado para otro, disfrutando el canto de las aves, a su vez que las primeras luciérnagas se presentaban iluminando el césped sobre el que se acababan de sentar a descansar. Era un velorio, sí, pero eso no significa que deban fingir llorar por la muerte de alguien a quien uno de ellos casi nunca vio y la otra no siquiera la conoció. Los dos contemplaron el espectáculo de luces verdes del campo con pequeñas sonrisas en la cara. Hora. 8:23 p.m. Es raro, no me siento triste, comentó Izuku. Nunca hablé realmente con mi abuela. Apenas tengo recuerdos de ella. ¿Debería llorar o? Destiny se encogió de hombros. Izuku se sintió tonto al hacerle a ella esa pregunta, era evidente que si él no sabía, pues ella, que apenas sabía de emociones, sabría incluso menos. Vamos a ver si ya repartieron la comida. Se levantó y le extendió la mano a la chica, ella la tomó y ambos empezaron a caminar de regreso mientras escuchaban al padre dar sus oraciones a la difunta. Hoy nos hemos reunido a despedir a una gran mujer, madre, hermana y abuela. Nico Nishino fue una persona importante en la vida de muchos aquí, en especial en sus hijos Takeshi e Isashi. A lo lejos Izuku vio a su padre y su tío dedicarse una mirada de odio mutuo. Quiero que sepan que donde quiera que esté Nico, está orgullosa de ustedes y de las personas en las que se convirtieron a pesar de las dificultades. Las oraciones siguieron, pero entonces. ¿Por qué demonios viniste a Japón? Preguntó Isashi a Takeshi. Vine a ver a mi madre, ¿no te bastó que te dejé el ojo morado, hermanito? Takeshi le dio un empujoncito a Isashi que casi le tiró los dientes. El padre de Izuku hizo todo lo posible por mantener la compostura. Tú ya venías predispuesto a pelear, ¿verdad? Cuestionó Isashi. ¿Y qué harás al respecto, abogadito, demandarme? De hecho sí podría. Pero estamos en el velorio de mamá. Compórtate como un adulto, maldita sea. ¿Qué diría papá si te viera? No sé, ni me interesa. Él está muerto desde que lo mataste. Yo no lo maté. ¿Oh? ¿En serio? No murió porque a cierto idiota se le olvidó mirar a los dos lados antes de cruzar la puta calle cuando venía de la escuela. Era solo una discusión sin sentido en la que Takeshi buscaba desesperadamente sacar a Isashi de sus casillas. Inko estaba alejada así que podía lidiar con esto como quisiera. ¿Sabes? Si tanto quieres pelear, se quitó los lentes y los puso en su bolsillo, viendo a su hermano. Ten huevos de dar el primer golpe. Se le paró enfrente. Los dos tenían la misma estatura. Takeshi sonrió burlonamente, se rascó la nariz apartando la mirada, antes de girar su cadera para dar un golpe, pero fue contrarrestado con un contragolpe de Isashi en su nariz, haciendo que Takeshi sangre. ¿Algo que decir? Puso su mano derecha en su bolsillo. A ver, una mano me basta y sobra. Takeshi era a lo mucho un novato mimado que lo tuvo todo, intentó dar un golpe pero fue esquivado y recibió una bofetada de su hermano. Hijo de... No te atrevas a insultar a mamá en su funeral, imbécil. De verdad te haré llorar. La pelea siguió, varios invitados lo veían con expresiones distintas. Unos apoyando a Takeshi y otros simplemente siendo indiferentes. Sí, Isashi ahí no le caía bien a nadie. Takeshi cayó al suelo con un ojo morado y su nariz sangrando. ¿Por qué demonios tuviste el descaro de venir en primer lugar, Gritó furioso Takeshi, te fuiste a la mínima oportunidad y apareces de la nada diciendo que tienes derecho como hijo cuando no contactaste nunca con nadie de nosotros. ¿Quién puta se quedaría en una casa donde tu propio hermano te odiaba a muerte y tu padre había muerto mientras todos a tu alrededor lo repiten una y otra vez?
replicó Isashi. Jódete, Takeshi. Nadie alrededor decía nada. Takeshi se levantó y cargó contra su hermano menor, este simplemente se giró y le dio un codazo que lo tumbó al suelo de nuevo. Imbécil. Yo el que no entiende que si me dejó un ojo morado fue porque no quería pelear en el hospital. Isashi miró a su hermano con indiferencia mientras se acomodaba la chaqueta. Dio media vuelta y le hizo señas a su familia para irse. Izuku fue a buscar a su mamá que seguramente estaba en el baño mientras Destiny acompañaba a Isashi. Vuelve aquí, bastardo. Gritó Takeshi siendo levantado por su hija, no he terminado contigo. Yo sí. Gritó Isashi a lo lejos sacando sus dos dedos medios en alto, quédate con la herencia, nunca la necesité. Pero a diferencia mía tú solo regresaste por ella, mentiroso. Sasa no dudó en encender su puño en fuego y lanzar una bola directo a Isashi. Onceava emoción descubierta. Lealtad. El ojo de Destiny brilló, se puso adelante y un muro de fuego azul creado por ella los protegió. Por primera vez en su mirada había cansancio, pero no físico, simplemente estaba cansada de esta gente. Miró de reojo a Isashi detrás de ella. Desde un inicio. Esto no tenía ningún sentido. ¿O sí, Isashi-sama? Destiny bajó su mano apagando el fuego azul con un ademán y ayudó a Isashi a levantarse ya que el calor lo había hecho caer al suelo. Destiny en segundo plano consideraba el como su don defectuoso justo ahora funcionó a la perfección para proteger a alguien y entendió cómo funcionaba su Kirk. Debía estar decidida a hacer algo y olvidar las dudas para que le funcionara. Inko pasó al lado de Sasa y le dio una bofetada con toda su fuerza. Vieja loca. Atacaste a mi marido, lunática. Inko fue donde Isashi y Izuku corrió a auxiliarlo, pero al parecer estaba bien, Destiny lo ayudaba a caminar ya que algo del fuego le había quemado el pie izquierdo. No podía jugar bien al fútbol por un tiempo. Estoy bien, dijo con una sonrisa, antes de mirar de reojo a su hermano. Solo vámonos de aquí. Sasa estaba sobando su mejilla enrojecida por la bofetada, encendió su mano y el fuego azul se encendió de nuevo con más intensidad. La iba a lanzar hasta que Destiny se giró a verla y su simple mirada lo dijo todo. No te atrevas a lanzar ese ataque. La familia simplemente se iba mientras Destiny notó como las llamas en la mano de Sasa se apagaban mientras un escalofrío recorría su espalda. Podría jurar que vio a un demonio bajo la sombra de esa niña. Hora. 7:54 am. Ubicación. Musutazu. Departamento Midoriyaya. Al día siguiente, la familia llegó a su casa. En el camino Inko regañó a Izuku por haber puesto un podcast de terror, él se disculpó, al menos sirvió para romper tensiones mientras llegaban. Durante el viaje Isashi conducía su auto mientras Inko llevaba a los chicos en el suyo, de vez en cuando Destiny encendía su dedo en fuego hasta que apagó el brillo de su ojo y ya no pudo volver a encender el fuego aunque active su don, esto solo le duró 5 minutos desde el inicio del viaje. Supuso que significaba que necesitaba ver el Kirk para poder copiar su aura, hacer que su aura imite la suya y copiar su habilidad. Bueno. Pudo salir peor, dijo Isashi sonriendo nerviosamente. ¿Alguien quiere desayunar? Yo cocino si quieren. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando gran parte del viaje y por eso no había dicho nada. Inko le tomó de la mano. Yo haré el desayuno. Tú ve a descansar. ¿Qué? Pero si estoy bien. Isashi. Voy. El hombre se quitó los lentes y se frotó los ojos mientras ponía su chaqueta en el perchero junto a la puerta, se quitó los zapatos para ponerse sus sandalias amarillas y se fue a la habitación que compartía con Inko. La susodicha suspiró cuando escuchó la puerta cerrarse. ¿Estará bien? Preguntó Izuku. No estará así por siempre, pero sí por un largo rato. Entiéndelo, hijo. Sí. La peliverde se puso a cocinar mientras Destiny le ayudaba a hacerlo. La chica decidió practicar así que le enseñó a Inko un huevo blanco y Inko asintió, no tenía nada mejor que hacer mientras se hervía el arroz después de todo. Usó su Kirk y Destiny lo copió al ver el aura verde oscuro de Inko y su aura celeste se moldeó a su forma y levantó el huevo con facilidad hasta ponerlo en el cartón. Ambas sonrieron, pero Destiny decidió ir un paso más allá y levantó el huevo de nuevo y lo golpeó en el borde de un tazón y usó sus dos manos a distancia para abrirlo, la yema y la clara se derramaron en el recipiente como grandes gotas de agua junto con algunas cáscaras del cascarón del huevo. Inko sonrió alzando su pulgar mientras que Izuku se encontraba estudiando. En 2 horas empezaban sus clases así que debía prepararse. Anoche vi que creaste un muro de fuego, comentaba, ¿cómo pudiste hacerlo si apenas podías mover un huevo sin romperlo?
Destiny fue a la mesa donde estaba su bolso y sacó su libro, se lo enseñó a Inko y ella leyó la última página. Nota 4. Necesito un motivo sólido para usar mi habilidad. ¿Y cuál fue ese motivo? Musitó curiosa. Destiny miró el pasillo a donde estaba el cuarto donde Isashi dormía. ¿Protegerlo? La niña asintió. Sí. Entiendo. Inko batió un par más de huevos para hacer un omelette murise con algunas tortillas de huevo. Podrías ser una buena heroína. La chica la miró curiosa por su comentario. Oh, no me hagas caso. Estoy divagando. Destiny la miró cocinar, ella miró su propia mano. Heroína. Se preguntó en sus adentros. Recordó cuando salvó a Isashi. No lo entendía pero, se sintió bien. Se sintió bien proteger a quien lo necesitó. Recordó a aquel niño imprudente del banco, no supo la razón, incluso luego se recriminó a sí misma, pero su cuerpo se había movido solo en el momento en que ese delincuente lo atacó. ¿Pero por qué su don no le había servido en ese entonces? Luego lo razonó, era muy simple. Dudó. Desde el momento en que se preguntó ¿qué estoy haciendo? Ya estaba condenada a que su réplica no fuese efectiva más allá de lo vistoso. Un estado mental sólido, necesito eso para usar mi Kirk al máximo. Con esa idea, puso a calentar agua para el café mientras encendía la televisión. Hora. 8:43 am. Los Midori ya estaban disfrutando su desayuno, Izuku en media hora tenía sus clases, Isashi pidió permiso para faltar al trabajo un par de días e Inko tenía su turno en la clínica hasta la noche, Destiny no tenía nada más que hacer y eso la hacía sentir algo mal en comparación a todos, aunque sabía que no había mucho que hacer de todas maneras. Los cuatro acabaron su comida y Isashi se ofreció a lavar los platos. Inko lo dejó ya que era obvio que necesitaba distraerse con algo, lo que sea. Seguramente más tarde salga al patio a driblear con el balón el resto del día para despejarse. Destiny seguramente lo acompañe. La susodicha lo veía lavar los platos y no pudo evitar sentirse mal al verlo en ese estado. 12ª emoción descubierta. Empatía. Esperó a que Izuku e Inko no estuvieran cerca. Izuku fue a su clase e Inko a lavar la ropa en la lavadora dejando en la cocina a Isashi y Destiny. Ella aprovechó para levantarse y ponerse a ayudarle a lavar los platos. El hombre miró confundido a la chica de un solo ojo. ¿Qué haces? Destiny lo miró con su ojo cerrado y una sonrisa amable. Ayudarte. El hombre suspiró al verla lavar más platos y se dispuso a lavar él mismo las ollas. Un rato después se secaron y se sentaron en la mesa del comedor, Isashi jugaba con su celular y Destiny decidió escribir algo en su libro. Le tocó el hombro a Isashi y él la miró, leyendo el contenido de la página. ¿Sucedió algo en tu familia? Eso no deberías preocuparte por saberlo. Destiny lo ignoró y volvió a escribir. ¿Me puedes contar? Desde ahí su plática fue. Destiny preguntaba e Isashi respondía vagamente. ¿Por qué quieres saber? Isashi se frotó los ojos bajo los lentes. Quiero ayudar. Isashi soltó una risa irónica. ¿Y cómo podrías? Destiny hizo una mueca triste mientras golpeaba su lápiz en la cubierta del libro que Isashi le regaló. Entonces escribió de nuevo. No lo sabré si no lo intento. En serio debes aprender a escribir en kanji, se quejó el pelinegro al leer el katakana de Destiny. Ella sintió por primera vez un tic en su único ojo. No evada mi pregunta. Es una muy larga historia ante eso, Destiny lo miró tranquila. Que yo sepa, usted y yo tenemos tiempo de sobra. El pelinegro suspiró al verse acorralado por la jovencita. Esto gracias a que no estaba de ánimos de discutir. Bien. ¿Vas a escribir eso? Preguntó viendo cómo Destiny estaba al pendiente de lo que fuera a decir con su libro y lápiz en mano. Destiny asintió. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Está bien, haz lo que quieras. Y empezó a narrarle la historia que tiene con su familia. Mi nombre real es Isashi Nishino, ya explicaré por qué uso el apellido de mi esposa, pero no nos adelantemos. Cuando nací viví en la finca de los Nishino en Tohoku, dicho lugar consistía en varias hectáreas de terreno con sus trabajadores y cultivos además de sus frondosos bosques, un sueño para cualquier niño fanático de la exploración. Recuerdo que yo y mi hermano mayor, Takeshi, explorábamos esos bosques sin preocupaciones de un lado a otro hasta que a los 4 años ya tenía memorizado todo ese amplio lugar. Niños, vengan. Clamó nuestro padre, un hombre de 30 años con unas líneas de canas en los costados de su cabeza, mientras el resto de su melena era negra, hora de ir al doctor. No dudamos en ir. Hoy era el día que me decían cuál sería mi kosei, ya que en el desayuno ayer cuando quise comer una gota de mi saliva cayó al piso y ésta se prendió fuego.
Mi hermano por su parte tenía un aliento de fuego bastante poderoso. Tu poder es una mierda, dijo el doctor al acabar los análisis. A día de hoy aún no sé si lo dijo con tan poco tacto por sus ojeras o por la botella seguramente de whisky a medio tomar en su bolsillo. Escupitajo ígneo, ese es tu Kirk. No servirá más que como encendedor para cigarrillos. Mi cara seguramente lo decía todo. ¿Eh? Mi papá obviamente se ofendió por sus palabras. ¿Qué demonios le pasa? Exclamó indignado mi padre. Se llamaba Yoshi Nishino, su Kirk no es una mierda. Me tomó de la mano y los dos fuimos afuera donde estaban mi madre esperando con mi hermano mayor. Creo que lo escuché maldecir al doctor pero no lo recuerdo bien. Estaba en shock no solo por sus palabras sino por la frialdad con la que las dijo. El viaje en auto fue rápido, llegamos a casa y simplemente fui a mi habitación, me tiré a mi cama y me quedé dormido. La actitud de mi hermano cambió drásticamente. Él a tan solo 7 años de vida ya estaba vanagloriándose en su poder. Supongo que esta parte es evidente. Infla el ego de un niño con adulaciones y poder que no merece ni tiene la mentalidad de controlar y se creerá el rey del mundo. Empezó a abusar de eso conmigo agarrándome de saco de boxeo cada que podía. Aunque no era nada que un buen leñazo con un palo en la cabeza no solucionara. Me sorprendía lo efectivo que era. En fin, pasaron los años y desde cierto punto mi mamá empezó a ignorarme. Mi papá, por otro lado, fue quien me apoyó y me ayudó a lidiar con mi situación. Mi hermano desde lejos nos veía. No entendía por qué no se acercaba. Nuestra relación en ese entonces era bastante rara, pero al menos no nos llevábamos horrible desde que le di esos golpes en la cabeza. Mi mamá me regañó por eso, pero mi padre le puso un estate quieta cuando le dijo que Takeshi me dejó con quemaduras y que si solo se fijaría en lo que haría yo entonces él se iría de la casa junto conmigo. Aún a mis 8 años yo ya sabía que ese ambiente era todo menos sano. Día a día las discusiones entre mis padres se hacían más y más comunes. Takeshi no desprovechaba la oportunidad de reprocharme que por mi culpa la familia se estaba cayendo a pedazos, que si tan solo fuera fuerte como él nada sucedería. Obviamente le di un puñetazo antes de salir corriendo, me aseguré de darle tan duro que sangre y tarde en levantarse del suelo. Llegué al arroyo cercano y ahí estaba una niña de cabello verde, era hija de una de las trabajadoras de mi madre. Se encontraba mirando los peces koi que nadaban debajo del puente. Hola, me saludó. Yo hice lo mismo, eres el hijo de la señora Nico, ¿verdad? Sí, contesté sin ganas, secándome una lágrima. ¿Tú cómo te llamas? Inco Midoriya me respondió. Hey, él me dejaba quemaduras de segundo grado por las que a día de hoy sigo teniendo cicatrices. Deja de verme con ese ojo, Destiny. Destiny se quedó viendo a Isashi cuando contó eso. Su cara de sorpresa era por la mención de Inco, no lo de su hermano. Es casi como si ya se lo esperaba de todas formas. Sí, la madre de Inco trabajaba para mi madre y nos conocimos en ese entonces, aclaró, notando que la mirada de Destiny se agrandaba antes de ponerse a escribir de nuevo. Bueno, prosigo. Desde entonces ella y yo nos veíamos a diario, jugábamos y yo le ayudaba con sus tareas. En la finca hay viviendas para ciertos empleados así que no fue muy difícil vernos todos los días. Al menos Takeshi no me volvió a molestar durante ese tiempo. Pasaron un par de años y sucedió ese día que preferiría olvidar. Un día estábamos regresando con mi papá de la escuela, yo en ese entonces tenía 12 años y mi hermano 15, nuestra relación se había vuelto tan distante que prácticamente cualquier excusa era buena para agarrarnos a golpes hasta que uno de los dos acabe sangrando en el suelo. Oye pendejo, ¿dónde está mi cargador? En tu culo seguramente. Eres un... Y de nuevo, nos agarramos a putazos, me quiso lanzar su aliento de fuego pero le metí una piedra en la boca y el fuego le salió por la nariz. No voy a mentir, eso fue chistoso. Un año después iba de camino a la tienda con mi papá a pie para conversar. Esa fue la última plática que tuve con él. ¿Cómo vas en la escuela? Digamos que bien, suspiré, es un asco. ¿Cómo que un asco? Cuestionó. La gente es desesperante. Bueno, son jóvenes en su mayoría. Lo raro sería que no lo fueran. ¿Por qué no hablas con ellos? No pienso hablar con gente tan maleducada como para preguntar por el Kirk antes que por el nombre. Oye chico. ¿Cuál es tu Kirk? Me burlé de un chico que me hizo esa pregunta imitando torpemente su voz. No necesito a gente así en mi vida.
Todos necesitamos gente en nuestra vida que haga contraste o simplemente viviríamos en monotonía, comentó mientras yo me acomodaba los anteojos. Por culpa de los destellos de mi hermano, había desarrollado un tipo de visión de túnel que aumentaba una vez me cansaba demasiado. Hasta entonces era como tener miopía, y la razón por la que actualmente necesito anteojos, aunque, claro, eso no significa que debas tolerar a quienes te hacen daño. ¿Por qué eres así? Pregunté una vez me puse los lentes sobre mis ojos. ¿Así como? ¿Le ves lo bueno a todo? ¿Tienes un problema mental o algo? No le veo lo bueno a todo. Parece que no escuchaste lo último que dije. Quítate esos auriculares, hombre. No gracias, así estoy bien. Nos detuvimos en el semáforo. Oh bueno, mi padre se detuvo, ya que yo iba viendo mi celular y no me di cuenta de que un camión venía hacia mí. Isashi. Lo último que escuché fue el grito de mi padre y la sensación de ser empujado. Mi padre falleció en la ambulancia y el conductor del auto quedó impune, ya que fue mi culpa que mi padre haya tenido que interferir en una posición en la que el conductor no pudo evitarme. Y no era como si pudiera refutarlo, estaba en shock, mi cara no cambió incluso cuando todo sucedió frente a mí y estaba en la ambulancia junto a mi padre. Ese día perdí a una de las únicas dos personas que me habían mostrado sincero afecto. La actitud de mi familia era insoportable a mis 15 años. Decidí que ese ambiente era todo menos adecuado para mí y simplemente tomé mis cosas, todo lo que pude juntar, dejé una nota y me fui en medio de la noche sin decirle nada a nadie. No volví a ver a Inko en un largo tiempo después de eso, ni siquiera me molesté en despedirme. Estaba furioso y no quería que ella me viera en ese estado. Semanas después, con el poco dinero que tenía, renté un departamento, conseguí un empleo de medio tiempo en una biblioteca y con el dinero pagué la colegiatura de una escuela pública llamada Karatsuhi UNICEF, donde las colegiaturas eran baratas y su educación sumado a mi estancia prolongada en la biblioteca me sirvió para aprender mejor los temas. Toda mi vida el fútbol había sido mi fuerte, así que no tardé en entrar en el equipo de la academia. Oye, pásalo. Me gritó un compañero del equipo cuando estábamos en un partido contra otra escuela. Sin embargo, quería marcar yo el gol, así que corté por la banda derecha y le hice unos caños a dos jugadores y una rabona a un tercero que intercepté como autopase. Solo quedamos yo y el portero, di un giro de cadera, disparé con la zurda y la pelota hizo una curva que fue absorbida por la esquina superior izquierda. Celebré por el gol que hice y al final ganamos 1-1 contra el equipo de la Academia Ryokushi de Musutafu. Sí, fue egoísta y hasta estúpido, pero por Dios, estaba harto de dar pases y que mis compañeros no hagan nada. 3 oportunidades de anotaciones perdidas. Me harté y decidí marcar yo. Uno tras el otro, ganamos con un hat-trick mío quedando 3-1. Isashi pasó su narración notando la mirada de Destiny. ¿Qué? La chica escribió en una hoja aparte su pregunta. ¿No intentaste ser héroe? Esa pregunta era más que nada por lo que le dijo Inko sobre ser una buena heroína, le dio curiosidad y no pudo evitar preguntar. Nope. Ni siquiera se me pasó por la cabeza. En mi historia no sucedió nada de un héroe vino, me dijo que nunca me rinda y no lo hice, la vida no es un cuento de hadas. El trabajo en la biblioteca me daba sustento para vivir y el fútbol me daba ganas para vivir, sentenció finalmente ante la mirada incrédula de Destiny. Ella, de lo que había visto hasta ahora, los héroes eran motivación enorme para muchas personas, le sorprendía que no fueran un foco de esperanza para el padre de Izuku, quien era aspirante a héroe. ¿Qué piensas de que Izuku sea un estudiante a héroe? Escribió, e Isashi leyó. Izuku tiene derecho de hacer y vivir su vida como quiera, afirmó sonriendo. Yo cumplí mi deber como su padre haciéndole ver que no tiene una sola opción como propósito en la vida. Él te debería contar todo cuando esté listo, yo no tengo derecho de decirte el resto de su historia. Destiny, con algo de confusión, se rascó la cabeza antes de suspirar y escribir. Entiendo. No volveré a tocar el tema. Puede seguir. Terminó e Isashi asintió mientras ella regresaba al escrito de su libro. Bien, veamos, se puso a pensar, antes de sonreír y decir. Mi mente no recuerda todo, tal vez hayan algunos huecos desde aquí. Destiny asintió. No le importaba si hubiera algunos huecos en la historia, sabía que él los llenaría lo mejor que pudiera. Tal vez esto incluso me dé una pista de cómo recuperar mis propios recuerdos en algún momento, pensó. Isashi prosiguió con su relato una vez recuperó el hilo donde lo dejó. Mi equipo ganó la final de las nacionales ese año. Mi equipo me alabó por eso y desarrollé un complejo de superioridad al ser el goleador de mi equipo. Me sentía imbatible. Empecé a exigir a mis compañeros que me siguieran el paso o los dejaría atrás. Algunos siguieron el ritmo de mi entrenamiento, pero no seguían mi hambre.
Durante toda mi vida el fútbol fue mi único alivio, tanto así que con mi primer sueldo lo que hice fue comprarme una sopa ramen de res y chile y un balón de fútbol para jugar solo en el patio del edificio donde vivía. Escuela, trabajo, fútbol. Ese triángulo se volvió mi vida durante toda la secundaria. Una vez cumplí 17 años fui reclutado por la juvenil del club Vissel Kobe, un equipo de primer nivel de la liga japonesa. Me ficharon con un salario de 500.000 yenes por mis goles anotados y mi destreza mostrada en el torneo nacional. No era mucho dinero en realidad, pero ya era suficiente para no depender solo de mi trabajo en la biblioteca y podía seguir usándolo para subir mi precio y ganar más dinero. Dinero. Esa palabra se volvió prácticamente mi razón para jugar. Ese juego que fue mi sustento mental se había vuelto mi sustento económico también. Ya no jugaba por gusto sino por trabajo. Eso en realidad no me importó, en ese entonces tenía el ego por las nubes. Me creía el mejor y tenía pruebas con las que creérmelo. Jugué primero en la banca, luego fui titular, y eventualmente jugué con los mejores del equipo. Me volví fuerte, me volví mejor hasta me decían el nuevo Shohei Ohtani y mi salario subió a 5.000.000 yenes en menos de 18 meses. Y a la hora de la verdad, cuando me iban a reclutar para la sub-20 japonesa, no di la talla. Destiny ahora miro a Isashi atónita. ¿Cómo que no dio la talla? Isashi entendía su duda, así que suspiró, se quitó los anteojos y se les quedó viendo por un rato. Mis ojos empeoraron. Me diagnosticaron neuropatía óptica, una especie de visión de túnel que empeora cuando estoy cansado, informó viendo sus anteojos redondos de marco metálico. La vida no es justa aunque te esfuerces. Lo que te toca es lo que hay. Y yo lo experimenté de la peor forma posible. Mi contrato al ser de un novato no cubría un gasto médico como el de la operación necesaria para mi tratamiento. Me costaría 3 millones de yenes solo la primera cirugía. Y había un 70% de posibilidad de quedarme ciego, suspiró. Lo siento si te decepciona. Pero pasé mucho tiempo sin hacerme revisiones pertinentes y fue una bomba de tiempo que podría explotar un día o el siguiente. Era un imbécil y un arrogante en ese entonces. Destiny se quedó con la misma expresión que antes, de sorpresa y pena. Después se acomodó y se preparó para seguir escribiendo. Isashi prosiguió. Eventualmente cobré mi último sueldo y regresé a casa. Recuperé mi empleo en la librería ya que tenía buena amistad con la dueña y me dejó ir a seguir mi sueño y me recibió con brazos abiertos. Yo, creo que debería visitarla más seguido ahora que lo pienso. Pero aún así, caí en una depresión terrible. Desde los 18 hasta mis 20 años fue la peor etapa de mi vida. Apenas tuve la edad suficiente, caí en el alcoholismo y la adicción al cigarrillo. Había visto mi vida caer desde un balcón toda mi vida. Mi familia y su inentendible odio hacia mí. La muerte de mi padre. El fin de mi carrera como futbolística. Un empleo mediocre, con una paga mediocre para rematar. En algún momento me quedaría ciego. Estaba harto. Ya no me importaba morir de cáncer en el pulmón por el cigarro o en el hígado por el alcohol. Me daba completamente igual. Sentía que nada tenía sentido. Me preguntaba por qué se supone que nací si no iba a saber lo que era vivir una vida tranquila. Eso deseaba, una vida tranquila. ¿Era mucho pedir? Eso era lo que pensaba. Una vez me peleé con alguien en un bar y acabé en la cárcel. La dueña de la librería donde trabajaba pagó la fianza y salí en ese mismo fin de semana de prisión. Estaba molesto. Creía que solo quería que le debiera un favor. En ese punto no sentía que pudiera confiar en alguien. A pesar de no tener derecho a desconfiar después de la basura de persona que había sido. También me despidió, aunque lo entiendo, en ese entonces ni yo me habría aguantado a mí mismo. Y de hecho lo estaba experimentando. Un día tuve que ir al hospital por un dolor en el estómago. Creí que el karma me había mandado finalmente un cáncer para acabar con esto lentamente. Y de hecho ya lo había aceptado. Hasta que la enfermera que me atendió me llamó por mi nombre. Al girar vi que se trataba de Inko, se había hecho enfermera en el tiempo en el que nos separamos. Me acompañó en la revisión que me hizo el médico. Resulta que sí tenía cáncer en el hígado. Pero estaba a tiempo de realizarme el tratamiento de quimioterapia. Pero no tenía ni siquiera a alguien que me ayude una vez me cueste hasta caminar. Y en Japón no había quirks que me ayuden con el trato directo de una enfermedad. Recovery Girl, la mejor sanadora del país, no podía ni curar una gripe con su quirk. En ese momento me dieron un folleto con la información y unas pastillas para aliviar el dolor. En ese momento me fui a la cafetería a tomar un café.
Bueno, eso es todo, pensé mientras tomaba mi café, a estas alturas hasta respirar me parecía una molestia. No supe cuánto tiempo me quedé mirando mi reflejo en mi café, pero entonces vi como alguien se sentaba al lado mío. Era Inko. ¿Está ocupado? Me preguntó. No le dije sin siquiera verla. Ella se sentó poniendo su bolso en la mesa. Hace mucho no te veía, me sonrió. No nos vemos hace 8 años, ¿cómo siquiera me reconociste? Le cuestioné. Y es que piénsalo un poco, Destiny, no nos vemos en 8 años y me reconoce, ¿cómo rayos lo hizo? Te he estado viendo en la televisión. Jugaste en el club Vissel Kobe, jugaste de delantero el año pasado, me dijo. Y ahí me di cuenta de lo tonto que me había hecho. Suspiré cansado. ¿Por qué no seguiste en el equipo? Las noticias no decían nada. Mira, le dije, sé que quieres animarme diciendo que todo estará bien y eso, pero ni lo intentes. Me salí porque me estoy quedando ciego, mi vida se fue a la basura y ahora estoy con cáncer. ¿Qué rayos quieres? Reírte un rato tú también. Inko pareció sorprendida de lo que le dije. Actualmente me siento fatal por mi actitud en aquel entonces, pero estaba molesto, aunque no quería decir eso, acabé por desquitarme con alguien que no lo merecía, otra vez. Bueno, ella habló, manteniendo esa sonrisa. Yo jamás me reiría de uno de mis pacientes. Hurra, denle una medalla a la señorita por hacer su trabajo, respondí sarcásticamente. Inko, ¿qué quieres? Nada. Solo hablar con un viejo amigo. El mismo que te abandonó apenas pudo. Por favor, solo, vete, pedí mientras me subía el barbijo negro que llevaba para taparme la boca. Sé que estaba actuando como un verdadero burro, pero en parte no quería que ella me siguiera viendo en ese estado. No tengo la más remota idea de dónde ella sacaba la paciencia para aguantarme. Takeshi quiso entrar a Shiketsu, me comentó. Genial. Ahora me demuestran que los héroes aceptan a cualquiera con un poder interesante. Era horriblemente hipócrita que yo diga eso, siendo que mi equipo aceptó a un narcisista como yo solo por mi talento. Curioso, ¿no? Actualmente me doy cuenta de por qué somos hermanos. Nos parecemos más de lo que nos gusta admitir. A ambos se nos subieron los humos cuando valoraron nuestro talento. Pero falló los exámenes escritos y físico, aclaró Inko con una sonrisa burlesca que a día de hoy se le forma cuando algo le hace gracia. Casi me atraganto con mi propia saliva. ¿Cómo? Ella se giró en la silla de la barra, viendo hacia la ventana del establecimiento, apoyando sus codos tras ella. Aún con esa sonrisa. Ser fuerte no es suficiente para ser héroe. No aceptan a cualquiera con un poco de talento. Se necesita algo más. Con esas palabras ella desarticuló todo en lo que mi filosofía creía. Entonces. Sip. Aunque actualmente está en Estados Unidos. Dijo que probaría suerte en el mundo del estrellato. Aunque no he visto ninguna de sus películas. Yo suspiré cansado, quitándome los lentes y poniéndomelos luego de que quedaran empañados con mi exhalación por culpa de la mascarilla que tenía puesta. Yo me quedé callado. Hasta que ella siguió. Mi madre salió de la finca de tu familia hace 6 años. Yo me dediqué a la medicina y actualmente estoy haciendo mis primeras prácticas profesionales, me contó. Y yo, felicidades. Aparte la mirada. Ahora no podía verla a los ojos. Sigues poniéndote nervioso así de fácil. No dije nada ante sus palabras. Pero oye, me alegro de verte de nuevo, me dijo. Si necesitas ayuda con el tratamiento de la fisioterapia, puedes quedarte conmigo hasta que te mejores. Yo la miré totalmente confundido. ¿Por qué? Ella me dio un golpecito en la espalda. ¿Y por qué no? Me remató. Vamos. Será divertido. Ella se levantó. Me extendió la mano. Venga, confía en mí. Ahí estaba ella. Ofreciéndome su ayuda como cuando me ayudaba con mis tareas. Actualmente me pregunto si me veía como un hombre o aún me miraba como ese niño al que cuidaba de joven. Sin embargo, algo me hizo pensar que estaría bien, así que acepté su ayuda. Tomé su mano, fui a ver al doctor que era amigo de Inko y realicé el primer pago del tratamiento para después al fin de esa semana mudarme al departamento de Inko. Hice el pago del tratamiento de mi quimio y ahora lo podía recibir. Al cabo de unos meses me quedé calvo. Sin embargo, aun cuando me costaba moverme, Inko estaba ahí. Fue como volver a esos tiempos. Incluso mantuve una buena relación con la madre de Inko a pesar de mi actitud. Con ella fue que tuve una relación como la que quería tener con mi madre. Fue doloroso ya no poder tocar mi balón, pero me prohibieron hacer movimientos bruscos. Fue una tortura los últimos meses del tratamiento. Casi después de acabar el tratamiento, gracias a la medicina actual, a mis 23 años, pude volver a tener una vida relativamente normal. Fueron 3 años de tratamiento y uno más para recuperarme de la quimioterapia. Inko y yo fuimos a cenar.
Ella ya estaba por acabar su carrera universitaria en un año más. Aunque esa noche, me confesó que tenía 3 semanas de embarazo, y que no sabía qué hacer. Destiny paró abruptamente de escribir con una mirada de asombro y curiosidad dibujada en su rostro. Movió sus dedos de un lado a otro intentando procesar la información. Pero, una cosa con la otra. Yo, ya entiendo nada. Isashi entendió la razón y soltó una risita. Izuku, no es mi hijo biológico, admitió rascando su nuca. A lo que la peliblanca se quedó pálida por un segundo. En ese momento Destiny sintió bastante respeto hacia el hombre ante ella. Isashi siguió su relato. Al inicio yo no sabía qué decir o hacer. Inko me dijo entre lágrimas que fue en una fiesta de la universidad y no supo quién era el padre. Yo al inicio me sentí decepcionado de ella. Daba incluso charlas de educación sexual en escuelas secundarias y me sale con que un cualquiera le hizo el favor y la dejó sin dar la cara. Pero me puse a pensar, ese niño va a crecer sin un padre. Y esa noche me di una bofetada a mí mismo. Esta gente me había dado la familia que tanto quería. No podía ser egoísta. Sentí que tenía la responsabilidad de dar la cara si ese cobarde no lo haría. Tomé el dinero que había ahorrado en mi medio tiempo de trabajo y rompí la alcancía de Endeavor. Fui a una universidad pública y pagué una carrera, la que fuera, y opté por legislación. Estudié y conocí a bastante gente interesante. Entonces fue que quise retomar el fútbol como hobby, jugué un tiempo y me di cuenta de varios puntos negros en mi vista. Y ahí fue donde recordé mi problema. Mi neuropatía óptica no solo la había descuidado, sino que había empeorado como una carie poco a poco atorada en un diente. Abandoné el fútbol y me dediqué enteramente a mis estudios y a conseguir mi título. Podría tener el deporte como pasatiempo, pero no podía hacerlo a la intensidad de antes. Luché con todo lo que pude, trabajé, estudié, me volví de los mejores de la clase el primer y segundo año. Una vez tras 4 años me gradué. Y fue ahí cuando empecé a recibir trabajos, ya que en mis prácticas había demostrado ser más que competente. Fui donde Inko y su familia y les di todo, absolutamente todo lo que me habían pagado de mi primer caso en el que tuve que enfrentar a un héroe del top 100 de Japón que había hecho lavado de dinero. Me pagaron mucho, casi $500,000 en mi cuenta en el banco. Izuku tenía 3 y medio años cuando eso pasó. Una vez estaba por irme, no esperaba que Inko me besara y abrazara, ni mucho menos que llorara diciéndome gracias. Nos volvimos pareja en ese año e Izuku empezó a decirme: papá. Honestamente tenía una mezcla de miedo y a la vez felicidad y no pude evitar preguntarme si así se sintió mi padre cuando nacimos yo y mi hermano. Seguramente así fue. Lo cargué entre mis brazos y me di cuenta que tenía los ojos de Inko y el pelo de su abuela materna junto a sus pecas características. Desde ahí puedo decir que mi vida y la de Inko fue a mejor. Me llamaban a casos, los ganaba, me pagaban, eventualmente junté dinero suficiente para poder pagar mi operación en los ojos y tener dinero suficiente para reparar mis ojos. Pasé un año más en casa con los ojos vendados y recibiendo ayuda de mi suegro para orientarme hasta que me acostumbré. Diantres, me sentía como Daredevil de bajo presupuesto. En fin, una vez me recuperé conocí a Sander Shrike, el psicólogo al que Izuku vería más adelante, pues me había contactado para defenderlo de una demanda de un familiar del paciente que se hartó de todo y decidió acabar con todo antes de tiempo. Y su familia lo demandó por no hacer su trabajo. Obviamente ganamos el juicio. Entonces me volví conocido ya que mi efectividad en la corte era del 100%. Como sea, traté de regresar al fútbol. Y fue un día que conocí a Kenta y Takeda. Él era el capitán del combinado de Musutazu. Me ofreció entrar y yo acepté. Desde entonces me enfocaba en mi trabajo, mi hobby y mi familia. Me casé con Inko oficialmente cuando Izuku tenía 5 años. Fue entonces que abandoné mi apellido, Nishino, e Inko me dejó ponerme el suyo, Midoriyaya. Por eso me llamo Isashi Midoriyaya. A Izuku lo habían diagnosticado Kirkles y sentí que debía hacer algo, así que me encargué de educarlo lo mejor que pude con ayuda, obviamente, de Inko. Regresamos a mi departamento en el que había vivido antes. Y nos mudamos ahí. Y justo ahora estamos en ese lugar. Por más que gane, no siento que me quiera ir de este lugar. Como dije, Izuku es quien debería contarte cómo fue su niñez en su respectivo momento, así que creo que dejaré la historia por aquí. Destiny acabó de escribir su libro, y Sashi parecía tranquilo mientras miraba hacia la ventana con melancolía. Usted es increíble, Isashi-sama. Pensó la peliblanca con todo el respeto posible. Isashi a sus ojos era alguien increíble. Cayó tan bajo y sin embargo logró enderezar su camino y rehacer su vida desde un punto muerto gracias a Inko.
Pero entonces, una duda cruzó su mente así que escribió en la hoja aparte y le enseñó el escrito al hombre. No tenía sentido ir a ese lugar, ¿o sí? Isashi lo razonó, se quitó las gafas de nuevo y se llevó una taza de café a la boca. Tomó 2 tragos de su café que ya estaba frío y habló. No. No lo tenía, admitió, tal vez quería ir y ver si algo cambiaba, que ya no me verían como un fracaso, pero parece que prefieren despreciar a un hombre de 40 años por algo que pasó cuando no tenía ni 15. Destiny, la gente a veces simplemente prefiere mantener su orgullo y palabra inicial antes de aceptar que se equivocaron. Yo soy prueba viviente de eso al igual que muchas personas ahí afuera. Le enseñé eso a Izuku y ahora te lo enseño a ti. El hombre se levantó, se estiró, bostezó y se sirvió una nueva taza de café caliente en la cocina. Yo técnicamente no tuve hermanos nunca, comentó, por eso me encargué de que Izuku supiera elegir sus amistades y que esté con sus compañeros en UA y sepa alejarse de gente como Katsumi Bakugo o como Takeshi y Sasa Nishino. Personas nocivas para cualquiera. Destiny se le quedó viendo sin saber qué cara poner. Sin embargo, Isashi se giró a verla. Pero me alegro de que estés aquí ahora, dijo. Me alegro que al menos mientras recuperes la memoria seas amiga de mi hijo. Honestamente tengo envidia de lo que formaste con él en estas semanas. Me habría gustado tener a una hermana en mi juventud. El hombre acabó su café y se dirigió a su habitación. Trata de no sobrepensar mucho lo que te dije. Supongo que aún dentro de lo que cabe, sí le tenía aprecio a mi madre y por eso fui a verla para despedirme de ella. Supongo que sigo siendo ese niño ingenuo que espera ser recibido con un abrazo de su madre, dijo con melancolía. Me voy a dormir un rato más. No iré a entrenar hoy. Adiós. Destiny vio cómo cerró la puerta de su habitación compartida con Inko y se quedó leyendo lo que había documentado en su libro. Isashi no solo era un ejemplo de superación, también era una persona genial. La chica decidió ver una película mientras dejaba las horas pasar. Sin embargo, no pudo evitar ver la escena de un villano en las noticias. Hoy el villano Kike Static fue arrestado en una pelea con un héroe queriendo detenerlo de realizar un homicidio en la zona sur de Musutafu, dijo el reportero mostrando las imágenes del villano arrestado. Un momento de duda pasó por la mente de Destiny mientras veía todo y leía el enunciado. ¿Por qué hay gente así? ¿Qué los orilla a esto? ¿Qué los motiva? Esa pregunta le pasó por su cabeza mientras se acordaba de ese delincuente del banco, que atacó por desesperación y por no saber qué más hacer para llevarle su medicamento a su madre. Debe haber algo de luz en la oscuridad de ese dolor, quiero saberlo. Creo que. Por lo menos a mí. No me molestaría saber. ¿Qué los lleva a tales extremos? Guardó su libro antes de cambiar el canal. Izuku tenía una rutina clara por las mañanas. Levantarse a las 5:15 am, tomar una ducha, alistarse, desayunar algo ligero, e ir a entrenar. Ahora, imaginen su cara de sorpresa al ver que afuera del edificio Destiny lo estaba esperando vestida con una ropa deportiva debajo del cielo nublado, con la llovizna sobre ella, siendo que detestaba la lluvia. ¿Qué haces en medio de la lluvia? Destiny le extendió un papel. Quiero entrenar contigo, leyó, mirando confundido a la chica. ¿Por qué? Ella solo se estiró y se dio media vuelta, le hizo señas de que la guía y a Izuku no le costaba simplemente hacerlo. Los dos empezaron a correr. Mi rutina es correr 20 kilómetros a diario. ¿Podrás aguantarlo? Ve que ella asiente bien, pero no te sobreesfuerces o solo acabarás lastimada y fatigada. Ella asintió de nuevo y le siguió el ritmo. Para saber qué lleva a esas personas a lo que son, necesito hacerme heroína, y para hacerlo, debo hacerme fuerte. Pensó determinada siguiendo a Izuku con dificultades prácticamente inexistentes. Los dos siguieron trotando con sus capuchas sobre sus cabezas. Llegaron después de 40 minutos a la playa de Agoba que Izuku había limpiado como entrenamiento con Olmig, aunque eso no se lo mencionó a la chica. Jeje. Aún me sorprende lo mucho que ha cambiado en comparación de antes. Izuku rió viendo de nuevo la enorme playa, se quitó la capucha al igual que Destiny. Entonces se preparó en una postura casi de boxeo mientras su puño se iluminaba. Que el huevo no explote, one for all. 3%, pensó antes de lanzar un golpe levantando una leve cortina de polvo. Destiny sonrió mientras activaba su Kirk. Él es fuerte también, ¿eh? Entonces Izuku sintió una ola de viento de la misma magnitud a su lado y al girar vio como otra cortina aparecía a su lado. Una vez esta se disipó, vio a Destiny con su puño igualmente iluminado en pose como si hubiera lanzado un puñetazo. Los píxeles azules rodeaban su mano como rayos extraños y lo veía con una sonrisa mientras su único ojo brillaba. ¿Pudo copiar el One for All?
Pensó impresionado y a la vez asustado. Eso es, impresionante. Destiny agradeció el elogio con una sonrisa apagando su Kirk de nuevo. Creo que deberemos explorar cómo es tu Kirk. ¿Lista? Ella asintió haciendo su ojo brillar de nuevo. Más que lista. Desde ese día, Destiny se puso a entrenar con Izuku con la excusa de que quería controlar su Kirk, aunque era así en parte, también quería ser heroína. Pero no se lo diría, ya que no sabía cómo se lo tomaría, ni ella sabía si sería buena idea. Pero no perdía nada intentando.